frescura corriente, aquellos que el agua prueban. Cuando veas una moza con olorosos perfumes, piensa que de Mariola es de quien los presume. Desde la ermita de Gallanes, dedicada a San Francisco, y a la sombra de unos cipreses, se domina todo el valle y se percibe la doble cara de esta tierra, dura y fría en invierno, llena de pueblos fantasmas, cálida y acogedora en verano. Recorremos sus calles y comprobamos que nuestra presencia consigue rescatarlas de su ensimismamiento. El mercadillo parece perseguirnos. Aquí, como en casi todas las poblaciones pequeñas, todo se reduce a una furgoneta que llega cargada con la fruta, verdura, carne o pescado que demandan los pocos vecinos que viven a diario en el pueblo. Junto a una chimenea y en agradable compañía comimos un plato muy sencillo: conilles patarrat. Conejo abierto en canal, aceite, vino, especias y fuego. Quizá la gastronomía sea una de las cosas más apreciadas de este mundo de cal y piedra, y no sin motivo. Se sigue cocinando como siempre, como lo hacían la madre o la abuela. Esto, sin duda, establece un vínculo afectivo y sensual con un pasado que a todos pertenece. 1000 ancestros y ritos. En invierno, el frío de estos valles acoge la matanza del cerdo. Delantales, olor a rastrojo quemado, a carne quemada, la complicidad de todo un pueblo en torno a un animal del que, como el recuerdo, casi todo se aprovecha. Beniarrés estuvo aquejado desde siempre por la falta de agua. Hoy, en cambio, su término alberga el embalse de Beniarrés, gran lago artificial al que afluyen el barranc del Encantà y el del Port. Ofrece un bellísimo contraste la imagen de sus aguas en medio del impresionante secano de estas tierras. La población de l'Orxa se recoge en el fondo del Vall del Perputxén. Para llegar a ella hay que atravesar el Serpis en un punto que estaba defendido por un enriscado castillo levantado en la época de Alas-Rak. Esta fortaleza, con el caudillo moro expulsado y muerto, pasó a la Orden del Temple y posteriormente a la de Montesa. La estratégica posición de este castillo templario siempre fue capaz de controlar la vega, el paso del desfiladero y cada cardinal de la distancia. Un bullicio de pasacalles, música y color toma Atzubia durante sus fiestas patronales. La gente saca las sillas a la puerta de sus casas para presenciar las entradas mora y cristiana. En este boato cromático destacan los abalorios en los trajes. Los humeantes puros entre barbas moras. Los caballos. Y los sensuales bailes de las doncellas. Durante las fiestas todos regresan al pueblo. Se reencuentran hermanos, amigos y vecinos en las calles que los vieron correr, jugar, crecer. Desde Atzubia tomamos vuelo.
el mismo cielo nos lleva a otra tierra, a otra comarca, a otro suelo. Situado entre los valles de Alcalá, Gallinera y Laguart, Vall d'Ebo es uno de los enclaves más agrestes de la Marina Alta. Aquí se encuentra uno de los accidentes geográficos más espectaculares de Alicante, el Barranco del Infierno. Muy pocos individuos han conseguido atravesarlo en su totalidad. Ya el cronista Cabanilles decía que se trataba del más grande de todo el reino de Valencia. Matías Mengual, jubilado y natural de Vall d'Ebo, en nuestro paseo hacia el barranco recuerda muchas cosas. A la temporada, quan començaven les cireres a primers de maig, pues veníem i ja collíem cireres per menjar i treballàvem els cirers. Una costera molt empinada, com a sota d'enfront, en vez d'estar abancats tota una costera, i a l'any només en uns ganxos pegàvem una treballadeta, només vam a colpet, girant a treballar la terra. I les cireres pues, es feien molt boniques, sense ruixar els arbres, ni tratar-los, ni res del món. I com no hi havia cotxes ni hi havia camins, tot era collint les cireres de desplaeta, Matías, como muchos de los habitantes de esta tierra, pena por el abandono, por lo que queda de la tierra que lo vio crecer. Matías conoce cada peña, las cuevas en las que se refugiaba el ganado, los pasos de uno a otro valle. Todo tiene su nombre, su aroma y su espacio en el recuerdo. El viajero, a estas alturas de la ruta, a punto del descanso y del primer apeadero, comprende que la comunión entre estas personas y el terreno es fascinante. Toma altura para constatar que la naturaleza se desbordó en Ebo. Sigue sin comprender que algo tan bello sea contemplado a diario por tan pocos ojos. Y aún no ignorando que la ausencia de industria y la pobreza agrícola han obligado a una importante emigración, quisiera rescatar a estas tierras del abandono y del olvido. Vall d'Ebo, Vall de Gallinera. Un mundo, un universo que se paladea desde la distancia que ya comienza a crecer entre nosotros. Uno parte de estas tierras sabiendo que ha de regresar, siempre con los ojos asombrados del niño, con el respeto que merece un universo de lejanías, un tránsito sin premuras ni cobertura, un reposo de quebradas y piernas doloridas, de vejez perenne, pero también de esperanza. El viajero cierra los ojos para adentrarse en su jungla diaria. Atrás queda una realidad vestida de romero, de encinas y carrascas. Y si supiera rezar, quizá elevaría una plegaria al Dios del tiempo, jamás al del abandono.